¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Andrónico Rodríguez cambia totalmente de tono tras la difusión de las últimas encuestas y terminó confesando que él buscó la unidad de las izquierdas, pero que los candidatos o representantes de estos partidos políticos dicen una cosa ante los medios de comunicación y en privado las peticiones son otras. Además de ello habló de Evo Morales. ¿Qué le diría a Evo Morales si lo llama traidor? También de la candidata a la presidencia por Morena, del candidato del movimiento al socialismo y hasta de Johnny Fernández. Finalmente habla al respecto de la situación de toda la importancia que le presta a Marcelo Claure a las elecciones nacionales en Bolivia. Escuchemos las polémicas palabras de Andrónico Rodríguez, quien no olvida que en 2020 Evo Morales no quiso que Andrónico Rodríguez vaya como candidato ni de presidente ni de vicepresidente y menos de candidato a senador. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Última encuesta que sitúa a Andrónico Rodríguez en quinto lugar. Es una encuesta de Spie Consulti para el periódico El Deber, que lo sitúa a Tuto Quiroga con el 24.45% de los votos en primer lugar, Samuel en segundo lugar con 23.64%, Rodrigo Paz con 9.10%, Manfred con el 8.79% y aparece en quinto lugar, pisándole los talones a Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez con el 8.46% de los votos. ¿Cómo ve usted las encuestas y cómo siente al pueblo en las calles? Bueno, así como el año 2019 y 2020 recorrimos sin ningún miedo a nivel nacional con la firme esperanza sin duda de lograr la victoria. Habían compañeros que desahuciaban la victoria, medios de comunicación, las encuestadoras. Había un diputado por ahí, bueno, si no me equivoco, el señor Rafael Quispe, que mostraba en Coca, ahí está, mire, el MAS no gana. Evo se fue, el MAS murió. Y había un vidente, si no me equivoco, Ramsey, que decía también en su obáculo de que el MAS no gana. Es imposible. Es imposible con todo lo que pasó. Evo Morales salió por la fuerza. Hay una crisis política muy cruda en nuestro país, hay una división tremenda que el MAS ha provocado y es imposible que el MAS y PSP retorne. Y las encuestas nos daban similar dato de 25%, 28%, máximo 30%, y resulta que logramos superar el 50% y todas las encuestadoras definitivamente al movimiento popular por su naturaleza pareciera que siempre han dado entre los últimos lugares, entre cuarto, tercero, a veces quinto, sexto. Entonces yo con la firme esperanza de poder lograr la unidad y la victoria, recorrí todo el país el año 2020. Y yo bien claro dije, somos mayoría y vamos a lograr. Al final, cuando la verdadera encuesta se logra el día de las elecciones en las urnas, los propios compañeros me dan la razón. Ahora estamos casi en las mismas, Junior. Hay mucha gente que se acerca con tanta ilusión y esperanza de que nuestro país tiene que cambiar de este proceso de resentimiento, de pelea, de división que pasamos al papel de odio, pareciera, entre compañeros. Debe acabar para encaminar la estabilidad económica que nuestro país requiere y necesita, sin duda, un progreso y desarrollo sostenible y que no sea solamente por poco tiempo. Entonces, vemos a muchos compatriotas con la firme ilusión y esperanza de que la victoria es nuestra y estamos logrando recomponer y unificar a los movimientos sociales y sectores sociales. Lo que nos pasó 2020, estamos viviendo nuevamente en las calles similar expectativa y percepción de nuestra población en diferentes municipios, provincias y departamentos de Bolivia. ¿Eso quiere decir, don Andrónico, que usted no confía en las encuestadoras? ¿Usted no confía en las encuestas? ¿Usted cree que hay manipulación?
por parte de estas empresas, porque son empresas y son humanos quienes llevan adelante este trabajo. Usted dijo, el 2020 hicieron exactamente lo mismo. Bueno, así es, nuestro verdadero termómetro social es precisamente la calle, son las calles, ahí nos dicen otra cosa y las encuestas en las pantallas nos dicen otra cosa. Estamos confiados y por supuesto nosotros con la firme convicción y compromiso de cumplir también las expectativas y las demandas de nuestra población, de lograr primero la unidad y se está encaminando precisamente a aquello. Bueno, las verdaderas encuestas y resultados y la muestra de respuesta al compromiso y a la convicción de este proyecto se dará el día de las elecciones 17 de agosto. Entonces estamos en procura de ello, Junior, nosotros trabajando todos los días, extremando esfuerzos. No hay día que paren nuestros candidatos, muchos dirigentes trabajando en diferentes municipios precisamente, logrando la unidad para que el día de las elecciones nuevamente encontremos puntos de coincidencia, de unidad y avanzar de este momento tan delicado que nos encontramos. Cierta división social, política, y la profunda crisis económica definitivamente ha generado mucha incertidumbre, como que arrancamos y empezamos con ciertos problemas también, ¿no? Mucha gente empezó a desconfiar, mucha incertidumbre se ha logrado sembrar a través de las redes sociales. Va a haber, no va a haber elecciones, una lluvia de recursos en contra de las siglas, en contra de los candidatos, y nosotros hemos sufrido prácticamente mucho embate en ese sentido, ¿no? Primero nos baja la sigla, después se restituye, y bueno, hemos venido avanzando en medio de grandes, pequeños, medianos y grandes obstáculos, pero estamos avanzando en este momento, Junior. Andrónico, para muchos estamos frente a lo que podría significar el fin del ciclo de la izquierda en nuestro país. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que estamos frente al inicio del fin de la izquierda y del MAS en estas elecciones presidenciales? El 2019 y 20 dijeron igual, ¿no? Es el fin de la izquierda, es el fin de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los obreros, de los trabajadores, es decir, de los populistas, decían, cuando ellos prácticamente hacen políticas del campo popular, la propia derecha. Pero bueno, eso no pasó. Efectivamente estamos en un momento muy complicado hablando políticamente, ¿no? No ha sido posible generar condiciones para una unidad entre todos los sectores sociales y por supuesto dirigentes y líderes de la izquierda. En este momento estamos en ese proceso precisamente, pero que sea el fin de la izquierda, el fin del ciclo de la izquierda en nuestro país, no es correcto. Por lo menos yo no veo eso cuando la gente en las calles y las organizaciones sociales nos dicen otra cosa en voz baja, expresan siempre de que está con nosotros y vamos a ganar, y públicamente no lo hacen por muchas razones. Es muy complicado para muchos sectores, sin duda, expresarlo de manera pública, hasta en las encuestas. Yo me reuní con algunos sectores en La Paz, por ejemplo, y nos dicen con toda claridad, nos preguntan en la ciudad, periodistas, incluso nuestros propios compañeros de otros departamentos, ¿por quién vas a votar? Ellos dicen, no, tenemos miedo, hay cierto temor que se ha infundido, pareciera que se está construyendo la indecisión y se está inculcando ese mensaje de una especie de confusión planificada. Entonces, hay ciertos conflictos, por supuesto que sí, no lo vamos a negar, pero que sea fin del ciclo de la izquierda es totalmente falso. Estamos con toda la firmeza de lograr la victoria, a pesar de todos los conflictos internos, políticos, orgánicos, sociales que tenemos, reconocemos, y estamos en procura de recomponer y unificar precisamente esto. Ahora, Andrónico, usted dice hay algunos sectores que públicamente no dan su apoyo, pero sí lo hacen ya en las reuniones. ¿Hay un voto oculto que no se está tomando en cuenta? ¿Hay un voto oculto como el 2020 que, llegado el día de las elecciones, va a ir y va a votar por Andrónico Rodríguez? Le pregunto esto
porque Andrónico Rodríguez es el mejor candidato de la izquierda, de acuerdo a estas encuestas que tampoco son palabra santa, digamos, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Por lo menos el año 2005, elecciones 2005, 2009, 2014, finalmente 2019, en todos estos procesos electorales, yo veo desde adolescente prácticamente, mi primer voto fue precisamente ya en tiempos del Estado plurinacional, del proceso de cambio, el MAS y PSP. La derecha política no escatima en decir las cosas de frente. Ellos ya tienen su voto definido y decidido, sin duda. Pero mucha gente que sigue a este proyecto político, incluso al MAS y PSP, muchos, para llegar a la concentración se ponían la polerita azul, para irse por las calles se sacaban la polerita azul, pero el día de las urnas ellos con toda la firmeza siempre apostaron por este proyecto del movimiento popular, sin duda. Ahora vemos con toda seguridad de que efectivamente el voto que el día de las urnas lo demuestran, muchos lo consideran, lo llaman voto oculto, pero bueno, hay gente que lo tiene con mucha discreción, como el voto es secreto, no lo dicen de manera pública, sin duda, y lo demuestran el día de las elecciones. Y estamos convencidos y seguros de que el porcentaje mayoritario nuestro precisamente está en la total discreción, todos los días está en su cotidianidad de trabajo, que el día de las elecciones lo demuestran sin ningún inconveniente, siendo el voto secreto. Ahora, Andrónico, usted es un hombre no es un hombre adinerado, no es un candidato millonario, es un hombre de pueblo, digamos, ¿no? Se ha hecho en las calles, en el andar. ¿Qué podría pasarle al país si la derecha gana en primera o en segunda vuelta electoral y toma el poder en nuestro país? Primero, Junior, y es importante que nuestros compañeros, hermanos, hermanas, sectores sociales, organizaciones sociales entiendan con toda la claridad este hecho. Si la derecha gana, quien pierde son las mayorías. Si la derecha pierde, ellos como candidatos no pierden absolutamente nada. Ellos tienen un pie puesto en Bolivia y otro pie afuera. En este momento los candidatos de la derecha, la gran mayoría, bueno, casi todos estudiaron afuera, tienen inversiones afuera, también acá, tienen una vida hecha afuera, tienen familiares afuera. Cada proceso electoral aparecen con diferentes colores, con diferentes siglas, y bueno, pareciera un negocio la política para algunos candidatos tradicionales y eternos, candidatos en nuestro país. Por tanto, creo que es fundamental tomar en cuenta desde las organizaciones sociales los derechos adquiridos, las conquistas históricas, los programas sociales. No ha sido regalo de nadie, ha sido esfuerzo, sacrificio de todas las organizaciones, sectores sociales y de todo el país. Lo que pasó el año 2000, por ejemplo, la guerra del agua, querían privatizar hasta las gotas o los tejados de las lluvias. El año 2003, impuesto incluso al salario mínimo, venta del gas por Chile a Estados Unidos. La negociación de nuestros recursos naturales siempre ha sido a costa y a espaldas del pueblo boliviano. No es novedad para nadie lo que ahora están planteando algunos políticos de la derecha con toda claridad, aprovechando la situación delicada que vive económicamente nuestro país, como que tomando en cuenta que es oportunidad de oro para tomar el poder y empezar a hacer lo que ellos siempre han querido, convertirlo en un negocio de nuestra patria. Era prácticamente un estado inquilino, Junior. Ministerios que estaban alquilados, propiedades de los propios ministros y presidente. Avión presidencial de Goni, por ejemplo, era alquilado su propio avión, avioneta, él alquilaba a su avioneta. Tenían casas por acá, por todo lado, dispersos. Las reparticiones de la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo estaban alquilados precisamente también por ellos. Era un negocio redondo prácticamente de familias. Entonces,
sin ningún temor alguno lo dicen, sí, hemos privatizado. Han privatizado a diestra y siniestra, como se dice, todas las empresas. Ellos dijeron, vamos a bajar la inflación el año 1985. Efectivamente bajaron la inflación, pero con un altísimo, pero altísimo costo social. Pobreza, hambre y desempleo. Los 20 años prácticamente hemos padecido bajo esa lógica y forma de gobierno del modelo neoliberal. Entonces, lo que se viene no es poco y la gente debe tomar con mayor atención y mucha en cuenta la verdadera intención, programa y plan de gobierno que tienen bajo el brazo. Y no es lo que están mostrando ahora, mostrándose con un traje renovado y mostrando supuestamente ideas renovadoras y nuevas, innovadoras que van a cambiar nuestro país. Ya fueron, ya los conocemos, saben cómo implementar su ajuste y recorte que ahora nos ofrecen la derecha en nuestro país. Por ejemplo, Andrónico, ¿cuál es su opinión? ¿Qué concepto tiene usted del candidato a la presidencia Jorge Quiroga Ramírez? Cuando él era presidente de Estado, yo estaba niño correteando en colegio, pasábamos clases lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya no había clases, total inestabilidad. Nuestros profesores tenían que salir a la ciudad a marchar, a reclamar sus derechos, el pago de sus salarios, infinidad de demandas que ellos tenían. El año 2001-2002, cuando ya estaba prácticamente abandonando Banzer, asume señor Jorge Tuto Quiroga, implementan su plan trienal, plan quinquenal y finalmente plan dignidad en contra de los campesinos en la región del Trópico de Cochabamba. Y yo tengo una memoria bien clara en ese momento, cómo el trópico se convertía en una especie de película de guerra, por tierra y por aire, logística, movilidades, helicópteros, militares. Al mando, ¿quiénes estaban? Ojalá militares y policías bolivianos. No, estaban los gringos. Estaban los gringos dominando y mandando precisamente a los policías y militares, que la presencia de Estado para ellos es a punta de fusil y metralla. Por eso ese estribillo, ni fusil ni metralla, no nos calla. Como policías y militares tenían que arremeter y acribillar a los campesinos, y eso era la presencia de Estado. Entonces, por eso también en la región del Trópico y en diferentes departamentos decían, la presencia de Estado tiene que ser con obras y proyectos y no con militares y policías como en tiempos del modelo neoliberal. Entonces Tuto Quiroga fue el que precisamente ha implementado la fuerza de coerción incontenible contra los campesinos. Con su pretexto de lucha contra el narcotráfico, acribillaron a quemarropa a nuestros hermanos en la región del Trópico y por supuesto en otras provincias del departamento de Cochabamba y por supuesto también La Paz, Oruro, ¿no? Y algo que también ahora estamos asfixiados, muchos emprendedores, algunos que tienen negocios o tiendas comerciales. En la gestión de Tuto Quiroga se aprueba, cuando era vicepresidente, presidente Banzer, 99, la ley del Estatuto del Funcionariado Público, que se ha convertido en una especie de andamiaje burocrático que no permite la inserción laboral con facilidad a los jóvenes. ¿Necesitamos modificar? Por supuesto que sí. Se han empezado a implementar muchas medidas en contra de los campesinos. También el IVA, revisemos, del 10 a 13% subió precisamente en la gestión del señor Tuto Quiroga, que ahora muchos empezamos a cuestionar por qué el impuesto al valor agregado es altísimo en nuestro país. Entonces, muchas medidas que han empezado a implementar desde el año 1985, tanto Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga han sido parte de este modelo neoliberal. Ahora quieren retornar precisamente para aplicar por debajo. Ahora lo demuestran de una manera distinta, diferente, pero quieren aplicarlo por abajo y que la gente no pierda la memoria cuando ellos eran gobierno. Eso en torno a Tuto Quiroga. ¿Qué recuerda de Samuel Doria Medina o qué podría suceder si Samuel Doria Medina llega, por ejemplo, a ser presidente de Bolivia, Andrónico? Bueno, Doria Medina fue ministro 89, 90. Yo estaba, bueno, con un año. No recuerdo cuando era ministro, pero ya en colegio, en la universidad, sabemos cómo manejaron ellos siendo
parte de una organización política denominado Movimiento de Izquierda Revolucionario. El MIR. ¿No? El MIR eran parte de una organización política supuestamente de izquierda. Hicieron política siempre desde el campo popular, utilizando a los campesinos, a los indígenas. Entonces, no lo niega, y sin ningún reparo, Doria Medina lo dice: sí, hemos privatizado. Privatizaron como han querido las empresas públicas del Estado. Por tanto, del más del 60% de la pobreza moderada y más del 30% de extrema pobreza, en esta gestión del 85 al 2005, no habían compatriotas que salieron de la pobreza. Por eso yo decía en el debate, nadie en su gestión, dígame, y tampoco lo negó, tampoco nos ha negado ese hecho. El único que salió de la pobreza es el señor Doria Medina, y le ha ido muy bien, ¿no? Fue uno de los políticos empresarios que se aprovechó de la administración pública y a costa del pueblo está prácticamente haciendo política ahora. Él dice soy un gran emprendedor empresario. Está bien, empresarios bienvenidos, quienes contribuyen al Estado y generan empleo, pero empresarios o políticos vestidos de empresarios o viceversa, que hagan daño a nuestro país es realmente inadmisible, ¿no? Desde mi punto de vista, mucho respeto a emprendedores y empresarios. Quien no quiere encaminar su negocio para que le vaya bien, tenga posibilidad de generar empleo, contribuir, aportar, pero dedicarse a la política para convertirlo al país en un negocio no me parece correcto desde ningún punto de vista. ¿Cómo lo ve usted a Manfred Reyes Villa? Siempre ha estado a un pelo de llegar a ser presidente y se queda al final del día. Creo que no fue ministro, ¿no? Es capitán de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve a Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez? Bueno, si bien Manfred Reyes Villa gobernó de manera indirecta con los gobiernos de turno del año 1985 hasta 2003 prácticamente, ha sido alcalde, ha sido prefecto, gobernó de manera indirecta, si bien no ha sido parte del órgano ejecutivo, como ministro, viceministro, presidente o vicepresidente. El año 2002 él dice ser ganador, me robaron las elecciones y por tanto le corresponde sí o sí una gestión, pero bueno, ahí está, dedicado en la administración municipal y también en la administración de la prefectura en su momento, que ha soliviantado la división de nuestro país, no solamente en discursos, sino queriendo dividir de manera territorial. Ha sido uno de los pecados muy grandes políticamente que le ha caído encima de un político que era muy aceptado de repente en Cochabamba en su momento, pero con esa actitud tan radical y mostrar división territorial desde una autoridad, sea municipal, departamental y candidato, no ha sido para nada bueno para que le asiente una aceptación a nivel nacional. Entonces, Manfred también parte de este tiempo o la larga noche, como dicen, de los 90, del modelo neoliberal, casi no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Ahora, Andrónico, ¿cómo lo ve usted al otro candidato de izquierda, digamos, Eduardo del Castillo? Un candidato que, de acuerdo a las encuestas, está por debajo, y así como están las encuestas, la última de este viernes, perdería la personería jurídica del MAS. Yo creo que se ha improvisado la candidatura de Eduardo, ¿no? Lamentablemente se han generado condiciones para sustraer la sigla. Podía haberse generado algún canal de diálogo para consolidar la directiva del MAS y PCP, no se concretó, no se pudo. Entonces se llevó a cabo el Congreso, ahí tiene la directiva del MAS y PCP, tiene la sigla, no tiene la militancia. Estaba previsto de que el actual presidente iba a ser reelecto por el MAS, por la situación económica, por los datos, por la mala gestión, en fin, decidió bajarse. Entonces, ¿quién es ahora nuestro candidato?
Entonces algunos apuntaron de que yo iba a asumir como candidato del MAS y PSP, ni siquiera tanto el gobierno, ni dirigentes del MAS, sino propios compañeros, y el propio expresidente empezó a empujarme diciendo que yo tengo, ahí tratos, coordinación para ser candidato. Entonces, en todo este ínterin se improvisa la candidatura de Eduardo, y claramente no es el candidato que requiere una organización política que tiene rostro indígena, sin duda, durante muchísimo tiempo, desde los años 97 para las elecciones de 2002, finalmente 2005, ha logrado consolidarse la marca de un rostro indígena, el MAS y PSP, y que él de repente aparezca ahí, por más diga lo que diga y tenga la brillante propuesta o monumental campaña y equipo, no va a ser posible levantar, porque el comportamiento electoral, si bien es tan dinámico, pero viendo toda esta realidad, no va a ser posible avanzar. Y si Eduardo cree ser de izquierda, cree ser del movimiento popular, tiene que sumarse a nuestro proyecto, y convocamos de manera pública a sumarse en esta línea del proyecto político que estamos empujando, y por supuesto avanzando en medio de obstáculos, pero avanzando es lo más importante, que necesitamos consolidar con una visión a corto, mediano y largo plazo entre todos los actores, por encima de algunas diferencias que pudo haber o que hay en este momento. ¿Qué cree usted que falló, Andrónico, para lograr la unidad de la izquierda? Fíjese, así como están las cosas, y si la derecha, de acuerdo a las encuestas, ¿no?, porque no hay otra forma de medir, bien o mal medido, solo las encuestas, que en muchos de los casos han fallado, el 2020 ya no los demostraron. ¿Qué falló? Usted se cerró mucho, porque se convocó a reuniones y nadie asistió. Eva Copa al final parece que se cansó, se bajó. Hubo una reunión con Johnny Fernández, después ya no se da las reuniones. ¿Qué pasó? ¿Tan difícil era el líder de la izquierda, que en este caso, el candidato líder, digamos, Andrónico Rodríguez, el no candidato líder de la izquierda, Evo Morales, tan difícil era convocar públicamente a Andrónico Rodríguez, no sé si Eduardo del Castillo, aunque sí tendría que haberlo convocado porque es el candidato, pero al jefe del MAS, al candidato, al jefe de Morena, a la candidata, a Evo Morales, por ejemplo, que guste o no guste, tiene un caudal de votos, y Andrónico Rodríguez junto a su jefe de la alianza? Es decir, ¿qué faltó para sentarse y hablarse frente a frente para tratar de lograr la unidad? Una unidad que para muchos todavía puede darse hasta horas antes de la elección. Sí, no está cerrado nada, absolutamente. Pero sí es oportuno también mencionarlo, que faltó voluntad. Si bien públicamente muestran predisposición, pero en la práctica se han mostrado posiciones muy cerradas. Nosotros intentamos en algún momento encaminar hacia un solo objetivo todos los esfuerzos de todos los grupos de izquierda, pero lamentablemente hemos visto algunas posiciones cerradas en términos de condicionamientos, ¿no? Si se trata de generar unidad, no puede ser con algunas condiciones de por medio que planteen candidaturas, senaturías, diputaciones, en fin, a este paso y a estas alturas, en torno a una agenda programática. Tenemos que empezar a generar las condiciones de unidad en torno a una agenda y en torno a este proyecto. Al final del día, lo que está en riesgo no son precisamente procesos judiciales en torno a algunos candidatos o autoridades del gobierno, del actual presidente o de la anterior gestión del expresidente, sino las grandes conquistas, las profundas transformaciones que se han logrado después de una larga lucha acumulada, de haber encontrado la estabilidad económica y haber implementado muchos programas sociales que han beneficiado a nuestro país desde el año 2009 a 2019, que no es mérito de una persona, sin duda, es de manera colectiva.
pero bueno, no se pudo concretar. Yo no pierdo la esperanza, Junior, de que encontremos puntos de coincidencia, nuevamente digo, contra lo que se nos viene en este momento de la propuesta de la derecha. No es para menos y por tanto creo que es importante avanzar, sigue con esto de la unidad en los próximos días. Dice usted, yo no pierdo la esperanza, Andrónico, dice, ¿no ha pensado convocar, no sé si a través de un mensaje de X, a través de entrevista, en una conferencia de prensa, a una reunión, por ejemplo, en el Trópico, porque Evo no puede salir, convocar a que llegue del Castillo, a que llegue Andrónico Rodríguez, a que llegue Bacopa, digamos, lo suman más a Johnny Fernández? ¿No ha pensado? Porque no va a llegar la unidad porque sí, es decir, alguien tiene que comandar la unidad o la intención de lograr la unidad de la izquierda, que muy necesaria en estos momentos es, ¿no? Sí, lo hemos pensado, sin duda, y por tanto hemos generado las condiciones para la unidad, reuniones, permanentes reuniones, que tampoco ha sido nada secreto, pero no hemos podido concretar, sí, una unidad bajo una convocatoria integral, y vamos a procurar de encaminar aquello. Hemos visto cierta posición cerrada en algunos dirigentes, en algunos líderes. ¿De qué sectores? Bueno, principalmente el lado del expresidente y también, obviamente, bueno, ahora ya no está en carrera la candidata Eva Copa, sin embargo, en su momento nosotros intentamos generar las condiciones, quedamos en algo, no se pudo concretar. Bueno, esperemos que los próximos días sean cruciales y decisivos para generar la unidad y tener un solo objetivo en torno a un solo proyecto. ¿Qué le diría a usted, Andrónico, si en estos momentos, bueno, la va a ver, ¿no? No sé si en vivo o luego ya en el reprise o en la grabación. ¿Qué le diría a usted a Evo Morales, un líder indígena, expresidente? Él ya sabe a qué sabe el exilio, él ya sabe a qué sabe salir huyendo y fugando del país en un avión. Y ojo, ¿no? Es muy difícil que en la historia se repita una misma escena. Muy difícilmente, seguramente le van a enviar un jet, seguramente tendrá que salir en canoa, en avioneta, en bicicleta, en vehículo, no lo sé, pero muy difícil que la historia se repita dos veces. ¿Qué le dice usted a Evo Morales, que tiene parte de la llave de una puerta que puede hacer posible enfrentar a la derecha en las urnas? Bueno, reitero lo que ya mencioné en algún momento: mayor humildad y pensar en las mayorías. Recordemos las palabras de gran Pepe Mujica, nos ha advertido: cuiden la unidad del movimiento popular. Y si no cuidan la unidad, se dividen entre ustedes, se pelean entre ustedes. El que sufre no es el dirigente, no es el líder. Uno puede estar en la cárcel, en el exilio, puede estar en el lugar cómodo que se le parezca, que se le vea, pero quien sufre son las mayorías. Quien sufre son nuestros hermanos, cómo vivieron en el trópico de Cochabamba con la presencia de la DEA, cómo vivieron los hermanos de norte de Potosí con una extrema pobreza cuando el gobierno de ese entonces aplica esas medidas de ajuste con un altísimo costo social. ¿Cómo vivieron los hermanos del Alto? ¿Cómo vivieron los compañeros, hermanos de la ciudad de Cochabamba en plena guerra del gas? Entonces sufren las mayorías y el pueblo, no necesariamente los dirigentes y los líderes. Por tanto, yo le expreso mayor humildad y pensar en nuestro pueblo, en las mayorías de nuestros hermanos que siempre han estado en las buenas y en las malas. El año 2019 y 2020 yo he percibido de cerca cómo esos compañeros de siempre, con cargo sin cargo, con una convicción y compromiso bien sólida, han estado firmes ahí, defendiendo. Cuando muchos estaban en las embajadas y en otros países, ni siquiera eran perseguidos y estaban cruzando las fronteras, que ahora dicen ser grandes defensores de la democracia, de la unidad, estaban escapando del país. El año 2019-20, ¿quién defendió? El pueblo. El mismo pueblo que nos pide ahora unidad, sobre todo. Y quedarnos replegados o recluidos en nuestro orgullo y egoísmo no me parece correcto. Y la mezquindad en la política parece tan natural, pero que sea tan exagerado no me parece correcto.
querer y esperar que la gente dé todo por nosotros y nosotros a la hora de dar el apoyo a un proyecto a este paso no me parece correcto y me parece muy mezquino por parte de algunos dirigentes y líderes. Andrónico, usted es un traidor, así como el levismo lo ha catalogado, pero es más, tengo información de que no se está ni siquiera dejando a sus adeptos, a sus seguidores hacer campaña en el trópico de Cochabamba. ¿Usted se considera un traidor a Evo Morales? No, para nada. ¿Traidor a qué o a quién? No estamos haciendo política, organizándonos en contra de nadie. Es un proyecto político viendo la situación de la izquierda política que se encuentra en una especie de desenlace, pareciera, de esa unidad inquebrantable que en algún momento fuimos a unísono prácticamente bajo este proyecto político del movimiento popular. Se decía, el que abandona el proyecto es traidor. No, eso no pasa nada. El que abandona al MAS y PCP es traidor. No, eso también ya nos han quitado, no pasa nada. Ahora, el que abandona a Evo es traidor. Bueno, muchos abandonaron y no son traidores. Muchos se fueron del proyecto, muchos se fueron del MAS y PCP, muchos se han ido del lado del expresidente Evo Morales y no son traidores. Y resulta que cuando yo me convierto en una competencia electoral soy todo. Soy candidato a la derecha, de la CIA, del imperio, soy traidor, el traidor más grande del siglo. Infinidad de adjetivos y descalificaciones que solo vienen a hacer daño entre compañeros, entre hermanos de la misma clase, ¿no? Entonces, yo exhorto y pido a la reflexión más que a los dirigentes y a los líderes, a las bases. Aquí estamos en un momento de alto y grave riesgo de perder este gran proyecto que construimos de manera colectiva absolutamente todos. Entonces, eso que sigan inculcando como un mensaje muy negativo de traición o traidor, efectivamente genera cierta duda o cierto miedo, Junior. Cuanto más ataque del expresidente hacia mi persona, la gente se repliega a su silencio. Prefiere, con toda la discreción que corresponde, responder todas las dudas y preguntas que se vienen encima el día de las urnas, ¿no? Muchos nos expresan en silencio y en voz baja, vamos a ganar, pero el día de las urnas. Hay mucha gente que tiene cierto temor, e incluso a asistir, efectivamente, como usted menciona, a algunas concentraciones, a algunos eventos políticos, pero están con todo el compromiso y la firmeza de continuar con este proyecto y nos lo dicen sin ningún temor, en voz baja o en voz silenciosa, yo diría. Así como el año 2019 y 20 también nos dijeron, rompimos el miedo aquel momento, aquel tiempo. Ahora muchos obviamente se sienten como que chantajeados pareciera o condicionados a expresar su apoyo de manera frontal, públicamente o sin ningún miedo. Pero bueno, traición a nadie, traidor a nadie. La lealtad siempre con el proyecto, con los ideales y con el pueblo. Mis respetos siempre a los líderes, al expresidente. Eso yo lo tengo con toda la firmeza y tengo presente sin duda. ¿En qué momento, Andrónico, cree usted que su relación se resquebraja con Evo Morales? ¿En qué momento cree usted que Evo Morales lo considera un traidor? Porque él ha dicho públicamente que muchas veces lo ha llamado y que usted no le contesta ni las llamadas ni los mensajes. Bueno, primero siempre se dijo respeto a la decisión orgánica, pero seamos sinceros, nuestra decisión orgánica o el término orgánico se ha distorsionado a tal grado que cualquiera se cree y se siente dirigente y que representa un sector grande. Nuestras 5 organizaciones matrices están divididas. Las organizaciones departamentales como las federaciones campesinas, interculturales, Bartolinas, SIDOP, CONAMAC están divididas. Entonces, de repente aparecen
resoluciones a favor del expresidente como candidato y también aparece una lluvia de resoluciones a mi favor como candidato. Así como pasó el año 2019 y 20. Andrónico candidato a la presidencia. No, es muy joven. Bueno, entonces candidato a la vicepresidencia. No, igual es muy joven. Entonces candidato a primer senador. Nada, ni primer senador, sino yo fui tercer senador prácticamente, por equidad de género además, y yo no reclamaba ninguna candidatura, ni suplencia ni titularidad. El objetivo era que el MAS IPC retorne al poder y el expresidente retorne a la patria. Por eso yo me movilicé a nivel nacional, no por una candidatura. Pero bueno, asumí la responsabilidad de ser candidato y ganamos la senaturía y asumimos también como presidente de Senado casi los 5 años. Entonces, se ha generado un conflicto a tal grado que los propios compañeros nos convocan a reuniones y nos dicen, a ver, ¿estás o no estás decidido? Vamos a ir a hablar con el expresidente. Y el expresidente también convoca algunas reuniones a la UCAeña y a estos últimos, en momentos decisivos, prácticamente, ahí mucha gente empieza a cuestionarme y a atacarme, pero de la peor manera, en presencia también del propio expresidente, traidor, malagradecido, en fin, horas, 5, 6, 7, 8 horas de una batalla brutal de los propios compañeros hacia mi persona, sin duda, cuestionando, criticando y observando de todo y de nada. Termina la reunión, los propios que me cuestionan, observan, se acercan y me dicen, hermano, paciencia, no lo van a dejar al expresidente, tú vas a ir, tú tienes que ir. Y los mismos, al lado del propio expresidente, me cuestionan y dicen, Evo, tú eres el único, Andrónico no puede ser. Termina la reunión, Andrónico, tú eres, el Evo no puede ser. Entonces yo he visto un mundo de contradicción y confusión en los propios dirigentes que se me acercan me dicen, no te vas a molestar de lo que te dije porque el expresidente me lo pidió. Entonces yo ya veía que definitivamente se estaba construyendo y diseñando ahí de la forma y de la manera que los propios seguidores y dirigentes no estaban a la altura para decidir de manera orgánica. Todo estaba, pareciera, digitado y diseñado. Entonces, hay sectores que han empezado a rebelarse y han empezado a encaminar la candidatura mía sin mi aceptación y sin mi consentimiento. Aparecieron por todo lado proclamaciones. Y encima se vino la lluvia de observaciones y críticas de que, Andrónico está impulsado por tal, por cual, quién financia, en fin. Entonces, pasó este tipo de acciones, cuestionamientos y escenarios muy complicados, tomando en cuenta el gobierno destrozado políticamente, peleado, enfrentado con la Asamblea, con el expresidente, el entorno del expresidente igual, habían siglas que no estaban decididas a ceder la sigla, en fin, empezó a generarse todo un conflicto en torno a esto y bueno, tomamos la decisión de asumir esta responsabilidad de ser candidato. No ha sido nada fácil, sin duda. Pero bueno, encima, en vez de atacar a la derecha o a los adversarios políticos que ellos lo consideran, empiezan a atacarme a mí y por tanto han generado obviamente cierto temor a muchos nuestros, pero que están con toda la firmeza de emitir su voto a nuestro favor, por supuesto que sí, ¿no? Dos preguntas le voy a hacer. Primero, bueno, son dos preguntas que vienen, le hago la primera. ¿Qué pasa si Andrónico Rodríguez es electo presidente? No importa si en primera o en segunda vuelta. Hay muchos que creen que Andrónico Rodríguez podría llegar a ser el tilín de Evo Morales. No, yo tengo la suficiente capacidad de autodeterminación y decisión. En el Senado lo hice con toda firmeza, los 5 años, y lamentablemente cuando un joven, un indígena, una mujer asume alguna responsabilidad de esta envergadura, automáticamente te ponen la etiqueta de que eres títer de alguien. Si no encuentran a nadie, te inventan. A mí ya me dijeron, este es títer de Evo. Ahora no es títer de Evo, ¿de quién puede ser? De García Linera. Bueno, tampoco de García Linera, ¿de quién puede ser entonces? De Marcelo Claure. Empiezan a nombrar, ¿no?, una gama de nombres por ahí, que soy títer de uno o de otro.
Totalmente falso, ¿no? Tenemos la suficiente capacidad, nuevamente reitero, de decisión propia, decisión autónoma. Y por tanto estaremos actuando con toda la solvencia como corresponde en el marco de las normativas y con una decisión política propia. Eso en el caso de que Andrónico Rodríguez gane. ¿Qué pasa si Andrónico Rodríguez no gana? ¿Piensa volver? ¿Podría volver nuevamente al Chapare, Andrónico? Yo estoy permanentemente en la región del Trópico, ¿no? Y por tanto, el sindicato, la central, nuestros compañeros están convencidos de que era necesaria la decisión, pero difícilmente ellos puedan expresarlo públicamente. Estamos todo el tiempo allá en reuniones más internas que públicas con nuestros hermanos dirigentes y bases, y por tanto, si no se logra, como usted dice, si no se logra la victoria, este proyecto político recién empieza, es con una visión a corto, mediano y largo plazo. Vamos a continuar consolidando y solidificando sin duda los cimientos de este proyecto que corresponde precisamente al sentimiento de las nuevas generaciones y por supuesto estamos, a la altura de la exigencia de estos nuevos tiempos que requiere hombres y mujeres, nuevos actores políticos con mucha honestidad y transparencia para administrar los recursos públicos o las instituciones del Estado. Eso quiere decir, Andrónico, que si usted no llega a la presidencia o no gana, usted va a seguir en el Chapare, no va a fugar, no se va a ir del país. ¿Usted le tiene miedo a la cárcel? No, de ninguna manera. El año 2020, nuevamente reitero, me han procesado de todo y de nada. Incluso había mandamiento de aprehensión, no del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno. Y ahí muchos periodistas en entrevistas, tanto nacional e internacional, me decían, usted tiene miedo, va a escapar. Efectivamente, algunos me insinuaron, tenía arraigo, incluso a la decisión del binomio, que estaba Diego Pari, Lucho, David y mi persona, teníamos que presentarnos a Argentina. Yo no pude ir precisamente por tema de arraigo. Y el temor que infundían era increíble desde el Ministerio de Gobierno de ese entonces. Mandamientos de aprehensión. En plena pandemia, con policías y militares, nosotros hemos llevado frutas a la gente que no tenía un grano de arroz para comer. Nos enfrentaron con militares para detenernos. Han dispuesto policías y militares y, por supuesto, bajo la decisión del gobierno y del ministro de Gobierno, ni siquiera del Ministerio Público, no hemos tenido ningún miedo. En ese tiempo, con un gobierno de facto que estaba prácticamente con sed de odio y venganza contra nosotros. Entonces, mis compañeros, hermanos y hermanas de la región del Trópico saben, me conocen, crecimos de niño, adolescente y estamos en esta situación por algunos problemas de por medio que explicaremos con mayor detalle como corresponde y cuando corresponde. No vamos a estar de ninguna manera escapando o fugando, como muchos dicen, ¿no? Andrónico, ¿cómo ve? ¿Cuál es su opinión respecto a Marcelo Claure? Le pregunto esto porque se conoce primero una reunión de Marcos Bulgeroni, una reunión con Samuel Doria Medina, reunión secreta. La información es que Samuel compromete litio a Bulgeroni a cambio del apoyo de Marcelo Claure. Aparece después un audio de Marcelo Claure donde dice que es fácil comprarse los medios en Bolivia por un par de millones. Dice que va a ser un experimento divertido lo que va a hacer en Bolivia, pero habla también de poner a un político adecuado para que haga las cosas bien, dice. ¿Cómo ve usted la participación de Marcelo Claure en todo esto que tiene que ver con las elecciones presidenciales del próximo domingo? Bueno, me parece que Marcelo Claure se equivocó al incursionar a la política, siendo un empresario exitoso que todos lo admiraban. Tomar en cuenta desde su espacio a Bolivia
como un experimento no me parece correcto de ninguna manera. Es inadmisible desde todo punto de vista. Yo lo conozco a Marcelo Claure Jr. 2017, cuando era secretario de Deporte de las 6 federaciones. Quien nos los presentó es el expresidente Evo Morales. Él llegaba en avión presidencial y en helicóptero de Estado junto a Marcelo Claure. Nos presenta, aquí está el dirigente de Bolívar, en fin, bueno, conversamos, nosotros llevamos fruta, invitamos absolutamente todo, coordinamos, conversamos. El 2019, 20, había par de contactos, 2021, 22, venía todavía a nuestro país, conversamos par de veces y bueno, todos empezaron ahí a echarle el grito al cielo, mira, Andrónico se reunió con Marcelo Claure y por tanto es títer de Marcelo, en fin. Yo lo veía de manera muy razonable la intención y la posición que tenía en ese momento como dirigente deportivo y la intención de invertir y apoyar a nuestro país como un gran empresario. Pero estas últimas acciones y decisiones y las últimas grabaciones que se han empezado a mostrar de manera muy vergonzosa, da mucho que desear, Junior, definitivamente. Cuando dos empresarios se juntan en torno a un proyecto o un negocio, la economía crece. Pero cuando dos empresarios se juntan e incursionan en la política para tomar el poder, el país se convierte en un negocio. Está clarísimo eso. Y se está demostrando ahí con las propias acciones y declaraciones de los propios candidatos y quiénes son los que están detrás de estos candidatos. Yo creo que Marcelo de repente está jugando el papel de Elon Musk de Estados Unidos, de fabricar y apoyar, bueno, de fabricar apoyo, votos, encuestas y apoyar a un candidato y hacer ganar, y por tanto ahí está un gran empresario que tiene muchísima plata, puede fabricar encuestas, puede construir imagen, puede poner. Esto no ha sido la excepción en un país tan grande y ejemplo de democracia que digamos Estados Unidos, y pareciera que este mismo papel estaría jugando en nuestro país con Doria Medina, Marcelo Claure, ¿no? Yo creo que era oportuno y pertinente que Marcelo Claure, sin incursionar a la política, invierta en nuestro país, genere ingresos, empleo, contribuya al Estado, apoya al deporte. Con toda seguridad tendría toda la admiración, pero en este momento más que aceptación, creo que ha generado muchísimo rechazo. ¿Usted cree que Marcelo Claure está tras el litio? ¿Usted cree que hay intereses económicos? ¿O usted cree que Marcelo Claure está en nuestro país dirigiendo, actuando, como él dice, por patriotismo? Pareciera que no, pero en el fondo está clara la intención. Se habló de litio antes de elecciones, antes de que inicie el cronograma electoral para estas elecciones. Llegan las fechas fatales para agotar el cronograma electoral, intensifican el bloque de unidad. Encuestas por aquí, por allá, quién tiene mayor porcentaje, eso tiene que ser el candidato de la oposición, únanse por aquí, únanse por allá. Y la derecha, lamentablemente, firma acuerdos un día, siguiente día rompe acuerdos, pelea entre ellos. Entonces hemos visto en todo ese interín cómo salió a flote la intención de algunos candidatos empresarios y entre ellos de Marcelo. Pareciera que la intención no lo es, pero en el fondo sí, los recursos naturales. No solamente el litio, Junior, tenemos tierras raras, que es uno de los recursos más requeridos en este momento, incluso más que el litio. Entonces creo que hay intenciones e intereses muy grandes en este momento, quienes están detrás de los candidatos de la derecha, para tomar ahora no solamente las empresas del Estado, sino los recursos naturales. Es decir, mi última pregunta, Andrónico, antes de ir ya a la pausa,
Usted dice, yo lo veía, Andrónico, lo veía, Claure llegaba en helicóptero, en avión presidencial al Chapare junto a Evo el 2017. Vi en algunas oportunidades que hablaba muy bien de usted, pero últimamente ya no los bajan de los malditos socialistas, en alusión a Andrónico, a Evo y a Arce. Sí, está cambiando de discurso a raíz de los intereses y a raíz de su apoyo a Samuel Doria Medina, ¿usted cree? Sí, sí. Bueno, inicialmente en un par de conversaciones cuando tuvimos, y propio Marcelo no es secreto para nadie, lo dijo, que teníamos reunión, conversamos por teléfono, él siempre tuvo la idea de que unidad, sobre todo en Bolivia, por encima de que seas de derecha o de izquierda, quiero a mi país unido, quiero apoyar, yo quiero ayudar a construir una Bolivia como Europa, Estados Unidos, Asia. Entonces él siempre vio esa posibilidad de encaminar a los políticos por esa vía de unidad, de diálogo, en fin. Y no la división por aquí, división por allá, sed de venganza de los políticos, eso no está bien. Él decía eso con toda firmeza. Pero ahora de repente veo que, no, los zurdos, los socialistas, ellos tienen que perder y tenemos que ganar. Si gana alguien zurdo de la izquierda, en fin, o socialistas, no voy a invertir. O sea, ya pone condiciones muy fuertes, muy grandes, y por tanto devela la verdadera intención en el fondo también que tiene. Entonces el cambio del discurso es abismal definitivamente a lo que yo conozco y conocía como un dirigente deportivo muy exitoso y un empresario exitoso, que ahora diga lo que está diciendo está contribuyendo también a la división y por tanto aplicando esta vieja tradición de venganza y revancha. Gracias, don Andrónico. Esas eran las palabras de Andrónico Rodríguez, quien está preocupado del resultado de las elecciones nacionales. Dice que si gana la derecha perderán las mayorías. El candidato Andrónico Rodríguez, candidato de la Alianza Popular, afirmó que los resultados de las últimas encuestas no determinan el rumbo final de las elecciones, recordando que en 2020 el movimiento al socialismo fue dado por vencido y terminó ganando con más del 50% de votos. Convencido de que la victoria será nuestra, rechazó las versiones que anuncian el fin de la izquierda y aseguró que gran parte de su respaldo permanece en discreción. Se refirió al voto oculto. En ese sentido, pidió a Evo Morales mayor humildad y pensar en las mayorías, asegurando que no es traidor, sino un candidato con autonomía y decisión. Si la derecha gana, pierden las mayorías, pero si la derecha pierde, no pierden nada, porque ya tienen su vida hecha fuera del país, expresaba Andrónico Rodríguez, quien criticó a sus principales adversarios. Acusó a Jorge Tuto Quiroga de haber impulsado en su gestión un plan represivo contra los campesinos. Aumentó el IVA y reducir la presencia estatal y fuerzas policiales y militares en el trópico. Sobre Samuel Doria Medina dijo que representa el pasado y que las privatizaciones solo lo beneficiaron a él, mientras que a Manfred Reyes Villa lo señaló como parte de la larga noche de los 90 por cogobernar con los gobiernos de turno. Respecto a la candidatura de Eduardo del Castillo por el movimiento al socialismo, la calificó de improvisada y sin militancia real, invitándolo a sumarse a su proyecto político si realmente se considera parte del movimiento popular. Aunque lamentó que no se lograra la unidad de la izquierda, atribuyó el fracaso a la posición cerrada de Levismo y Eva Copa. El aspirante presidencial enfatizó que su proyecto político no termina el 17 de agosto, gane o no gane las elecciones, y ratificó que no abandonará el país ni teme a la cárcel. Sobre Marcelo Claure, opinó que se equivocó al entrar en política y que el respaldo de Marcelo Claure a Samuel Doria Medina responde a un intento de fabricar candidatos, ironizando que se cree el Elon Musk boliviano, por pensar que con dinero puede poner y sacar presidentes. Esas eran las palabras de Andrónico Rodríguez, quien sin duda no habló y no presentó una autocrítica de lo que fue su campaña presidencial. Andrónico Rodríguez, aunque se presenta como un candidato de izquierda,
no le prestó la importancia necesaria a los sectores de izquierda que le hicieron varias peticiones de que cambiara a su candidata a la vicepresidencia. Andrónico Rodríguez no buscó un consenso con los sectores sociales que eventualmente podrían haberlo apoyado en estas elecciones, sectores que finalmente decidieron apartarse de Andrónico Rodríguez y reorganizarse para enfrentar a la oposición, porque según estos sectores sociales estas elecciones ya están definidas. ¿Qué opinan ustedes de la actitud y de las palabras de Andrónico Rodríguez? ¿Creen suficientes los cuestionamientos que recibió Andrónico Rodríguez? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Y qué lugar creen ustedes que saque Andrónico Rodríguez en las elecciones generales para las que faltan apenas 6 días? No olviden comentar al respecto.